Bien, pues buenas tardes a todos de nuevo. Tenemos hoy la tercera sesión del ciclo otoño-invierno del Seminario de Investigación 2015-2016 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con una ponencia que ha sido a propuesta del Departamento de Organización de Empresas, al que agradecemos, como siempre, la propuesta del ponente que tenemos hoy aquí. En concreto, el ponente de hoy es Jorge Cruz González, aunque parte de este trabajo está realizado con otros profesores de esta facultad, pero al menos varios de ellos, y a que queremos agradecer pues, su presencia aquí hoy. De hecho, estuvimos tratando ya el ciclo del año pasado, que Jorge participara en el ciclo, debido a que Jorge fue el premio extraordinario de doctorado en esta facultad en el área de Administración y Dirección de Empresas, y pensamos en su momento, el grupo de personas que organizamos el ciclo, pues que los premios extraordinarios de doctorado cada año tuvieran al menos la posibilidad de presentar su trabajo, su tesis, o un resumen de su tesis en el contexto del seminario de investigación. Pensamos que era una iniciativa interesante y que también sería, de alguna forma, pues, rendir un pequeño homenaje a los premios extraordinarios. Lo hicimos así con el Premio Extraordinario de Economía el año pasado, que ya participó en el ciclo del año pasado, y lo intentamos hacer con Jorge, pero no fue posible encajar las fechas que estaban disponibles por sus obligaciones docentes, ¿no? Este año lo hemos intentado de nuevo y, por tanto, bueno, pues este año tenemos aquí a Jorge. Finalmente hemos cumplido, digamos, con ese objetivo de que los dos últimos premios extraordinarios pasen por el ciclo. Bueno, Jorge Cruz es actualmente profesor del CUNEF, del Colegio Universitario de Estudios Financieros. También es miembro del llamado Ikujiro Noraka Research Center on Knowledge and Innovation. Y, bueno, pues como he dicho antes, se doctoró aquí en esta facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hace 3 años aproximadamente, y fue premio extraordinario. Voy a resumir mucho su currículum. A pesar de ser una persona, un investigador joven, pues ya ha recibido varios premios. Concretamente, en el año 2011 recibió el Highly Commended Award, concedido por la editorial Emerald, en Reino Unido, y más recientemente el Premio Joven de Economía, logrado en la 15ª edición del Premio Joven de la UCM, a lo que hay que acudir, como he dicho antes, el Premio Extraordinario de doctorado en el área de Administración y Dirección de Empresas. Lleva varios años trabajando en CUNEF, 2 años creo aproximadamente, y bueno, pues básicamente su perfil investigador, sus intereses en materia de investigación se centran en el estudio de las capacidades dinámicas de la empresa desde un enfoque de dirección del conocimiento, el aprendizaje y la innovación. Más concretamente, su interés se centra en los procesos de exploración de conocimiento, la dirección estratégica de los flujos de conocimiento externo y las prácticas organizativas asociadas con la capacidad de absorción de la empresa. Bueno, ha participado en varios proyectos de investigación, tanto a nivel del contexto del Programa Nacional de I+D+I, como proyectos europeos, también proyectos con el gobierno chino, el Congreso, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tiene ya también un largo elenco de publicaciones internacionales en revistas de impacto, que no voy a detallar, y además de haber participado en otros proyectos en el contexto de contratos, de investigación, y bueno, pues forma parte también del grupo de investigación llamado Estrategia, Conocimiento e Innovación de esta facultad, que es liderado por José Luis Navas, si no me equivoco. Y bueno, pues en definitiva se trata de una persona muy joven, pero con un currículum de investigador considerable y con una gran proyección. Bueno, pues, el título de la ponencia de hoy es, como veis aquí, Extending the Contingent View of Openness, Do Different Technological Contents Demand Different Open Search Strategies? Y es un trabajo que, como he dicho antes, pues, está hecho en coautoría con los autores que aparecen. Si bien el documento que se ha distribuido tiene un título ligeramente distinto, pero entiendo que es básicamente la misma temática. Bien, pues como discussant en la sesión de hoy tenemos a Roy Michael,
Palarezo, que, pues como viene siendo habitual, al final de la ponencia pues hará, digamos, una breve intervención, pues planteando algunas preguntas o haciendo una valoración, digamos, del trabajo. Y como es habitual también, una vez que haya respondido Jorge a las preguntas de Fiscasan, abrimos un poco de preguntas al resto de los participantes. Como en otras ocasiones, pediría que en principio, no sé, que sean preguntas muy específicas y muy breves relacionadas con la presentación, que se pospongan las preguntas al final, donde ya tenemos un turno de preguntas y un pequeño debate más ordenado. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Jorge, y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de otoño-invierno de seminarios de la facultad. Debo comenzar agradeciendo tanto a Alfonso como decano de posgrado de investigación responsable de la organización de este ciclo, así como a Isabel Díez, el enlace del Departamento de Organización de Empresas, por haber hecho posible que vuelva a la que fue mi casa durante tantos y tan buenos años. Y doblemente agradecido por haber comentado a Alfonso que es la segunda oportunidad que me dais, puesto que por problemas de agenda no pude venir la primera vez. Bien, en esta sesión lo que voy a presentar es un trabajo que, tal como se indica en el título, lo que tratamos de hacer es extender la visión contingente de la apertura, en concreto abordando la cuestión de si distintos contextos tecnológicos demandan que la empresa despliegue distintas estrategias de búsqueda abierta. Como ha comentado Alfonso, el trabajo ha sido, o parte de lo que voy a presentar aquí, ha sido publicado en el documento que se os ha distribuido en la sesión y que se ha realizado en coautoría con 3 compañeros aquí de la facultad, miembros del grupo de investigación al que pertenezco, y la diferencia del título se debe únicamente a un motivo editorial, puesto que el editor de la revista Technovision, en la que hemos publicado el artículo este año, pues prefería que diéramos mayor énfasis a las cuestiones, variables específicas y al efecto concreto que analizamos en el trabajo, y bueno, yo le hice caso, pero personalmente prefiero el título que traigo hoy aquí, que trata de reflejar mejor cuál es exactamente la contribución que tratamos de llevar a cabo. Bien, la exposición la he estructurado en los 9 puntos que aparecen en la diapositiva, y estos 9 puntos a su vez se podrían agrupar en cuatro aspectos. En una primera introducción de la presentación, que voy a tratar de enmarcar el trabajo dentro de la literatura sobre dirección estratégica de la empresa, que definiría los límites de la investigación. Posteriormente explicaré cuáles han sido los motivos que nos han guiado a llevar un trabajo de este tipo y que responden a algunas lagunas que hemos identificado en la literatura previa sobre apertura o búsqueda de conocimiento externo. Y finalmente resumiré los objetivos y la pregunta de investigación que planteamos para tratar de cubrir algunos de estos vacíos que nos parecen relevantes. Tras esta introducción, ahondaré en las cuestiones de carácter más teórico del trabajo, en primer lugar, presentando los conceptos clave, en este caso las estrategias de búsqueda que utilizamos o que investigamos, y posteriormente desarrollaré el razonamiento teórico que nos hemos basado para construir el modelo y las hipótesis mediante las cuales tratamos de responder a esa pregunta de investigación. Como habéis podido comprobar en el texto que se ha distribuido, se trata de un artículo de carácter empírico, por lo tanto, tras presentar estos primeros aspectos de corte teórico, pasaré muy brevemente a dibujar las principales pinceladas metodológicas, así como a subrayar los resultados más significativos que encontramos en el trabajo. Y para finalizar, un último bloque lo dedicaré a explicar las principales conclusiones alcanzadas, así como las limitaciones de las cuales adolece el trabajo y las líneas futuras que proponemos para tratar de superarlas, y ahondaré un poco más en esto, puesto que además de estas líneas futuras que proponemos para superar las limitaciones que tiene el trabajo, considero importante también, y eso no viene en el artículo que tenéis distribuido, algunas líneas de especial interés que considero surgen a partir del punto y aparte que constituye esta investigación. Bien, pues comenzando por el principio, el presente trabajo se enmarca en lo que se denomina literatura sobre búsqueda abierta, que a su vez constituye
un subenfoque del tópico más amplio del aprendizaje organizativo, y en concreto de la rama del aprendizaje organizativo que se centra en el aprendizaje externo, cómo las empresas pueden aprender del conocimiento que se localiza fuera de sus fronteras. Bien, puesto que hay varios alumnos de doctorado y varios de ellos son del área de management, y me imagino que varios estaréis con el tema de desarrollo del marco general de análisis, pues si escaláramos un poco más en el nivel de integración de los enfoques, el aprendizaje organizativo sería una forma de concretar o en la que se sustenta la perspectiva más amplia de capacidades dinámicas que vino a extender desde las últimas 2 décadas al enfoque tradicional basado en los recursos. Bien, dicho esto, tradicionalmente la literatura sobre búsqueda abierta se ha concentrado, o inicialmente se ha centrado en investigar cuáles son los antecedentes de una mayor apertura de las empresas hacia la búsqueda de conocimiento externo, pero sobre todo y muy especialmente en investigar las consecuencias que tiene esta mayor búsqueda o apertura de conocimiento en el entorno que rodea a la empresa. Y en concreto, la inmensa mayoría, luego veremos, de los trabajos en esta línea se han centrado en aspectos relacionados con innovación. ¿Qué efecto tiene una mayor apertura sobre la innovación? De manera que en los últimos tiempos ha crecido mucho, ha tenido un gran empuje el denominado tópico sobre innovación abierta. Esto, como luego veremos, ha sido un arma un poco de doble filo, puesto que si bien el desarrollo de la literatura sobre innovación abierta ha permitido o ha hecho que proliferen muchas publicaciones en este campo, lo cual ha permitido ir poco a poco deshilando la madeja, o sea, si me permitís la expresión, en la que consiste la búsqueda abierta, que es un fenómeno bastante más complejo que la simple decisión de si abrimos más o menos la empresa al exterior, sino de identificar una serie de elementos que en conjunto permiten, insisto, dibujar o comprender mejor esa cuestión o ese fenómeno tan complejo. En concreto, en los últimos años se han desarrollado 3 ramas en la literatura centrada en la búsqueda abierta. Una primera rama sería la centrada o la que aborda el estudio de qué direcciones o patrones de búsqueda siguen las empresas en función del origen. ¿De acuerdo? Las empresas pueden estar conectadas con distintos orígenes externos, pueden obtener información de un amplio abanico de orígenes externos, proveedores, clientes, competidores, universidades, centros de investigación, ferias, exhibiciones, bibliotecas de patentes, publicaciones, etc. Bien, esta primera rama en lo que se centra es en ver qué orígenes externos resultan más adecuados para alcanzar ciertos resultados, insisto, de innovación. En segundo lugar, una segunda rama de la literatura sobre búsqueda abierta, lo que se centra es en cómo se configuran las distintas estrategias, sobre todo en términos de profundidad y alcance, que pueden seguir las compañías. Esto es, como luego comentaré, en lo que nos centramos, por lo cual tendremos tiempo de profundizar en ella. Y finalmente, una tercera rama de la literatura sobre búsqueda abierta en lo que se centra es en las distintas formas de gobierno, mecanismos de gobierno que emplean las empresas para gestionar esas relaciones que mantienen con agentes externos. Al igual que en el primer caso, que puede haber distintos tipos de agentes con los que las empresas se conecten para adquirir conocimiento del exterior, estas tienen a su disposición distintos tipos de mecanismos mediante los cuales gestionar esas relaciones, que van desde relaciones puramente de mercado a relaciones más de cooperación. En el ámbito de las alianzas se ha distinguido entre acuerdos de cooperación contractual, acuerdos de cooperación accionarial como empresas conjuntas. Otro tipo de mecanismos en este sentido podría ser la adquisición o participación en empresas. Existen otros mecanismos más informales, como podría ser las redes de innovación, los Idea Jam o los torneos de ideas, etc. Bien, el presente trabajo no se centra ni en los orígenes específicos, ni en las consecuencias que tiene conectarse con un tipo de origen u otro, ni en los mecanismos que gobiernan esas relaciones, sino que centramos nuestro interés en centramos nuestro interés en las estrategias específicas de búsqueda que pueden seguir las organizaciones y en concreto en las implicaciones o resultados distintos que pueden traer aparejados el hecho de que la empresa despliegue una u otra estrategia de búsqueda externa. Bien, una vez enmarcado el trabajo en la literatura sobre dirección de empresas, pues paso a explicar qué es lo que nos ha llevado a realizar este trabajo. Y esto tiene que ver con algunos vacíos o lagunas que hemos identificado al revisar la literatura previa sobre búsqueda abierta. Y en concreto, el primer lugar, o el primer gap que identificamos en la literatura
es que la investigación previa ha tendido a dar o a ofrecer una visión demasiado optimista, quizá, de la apertura hacia la búsqueda de conocimiento externo para la empresa. En este sentido, pues en el ámbito teórico, la inmensa mayoría de autores resaltan o subrayan los beneficios que obtiene la empresa gracias a estar conectada y a buscar conocimiento e información fuera de sus fronteras, en términos de las mejoras en el aprendizaje y posterior desarrollo de innovaciones, adaptaciones al entorno, mejoras en procesos internos, etc. En el ámbito empírico es todavía más acuciante este sesgo hacia los beneficios de la apertura, en el sentido de que prácticamente la totalidad de los trabajos empíricos que analizan la apertura de la empresa hacia la búsqueda de conocimiento externo han analizado su efecto sobre variables relacionadas con el rendimiento innovador. Esta es la otra cara de la moneda del Open Innovation, que gracias a que ha proliferado de manera potente en los últimos años, pues se ha avanzado mucho en la cuestión de búsqueda, pero no se ha avanzado tanto en el sentido de que se han centrado los esfuerzos en el rendimiento innovador, de manera que se utiliza prácticamente en su totalidad variables dependientes relacionadas con el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevos procesos, en cuanto a número, el éxito comercial de los productos o la radicalidad, el grado de novedad de los productos o procesos. Esas son las variables, las principales variables dependientes que se emplean en los estudios que abordan el análisis de la búsqueda externa. Bien, nosotros no criticamos este razonamiento, es más, de hecho lo compartimos, puesto que nos parece razonable pensar, y así lo demuestra el amplio número de trabajos empíricos que han analizado estas relaciones, pues que a medida que la empresa captura una mayor cantidad de conocimiento disperso y localizado fuera de sus límites organizativos, esta tendrá un mejor punto de partida para mejorar sus procesos internos, para generar innovaciones que al final son el fruto de los procesos de aprendizaje que existen en las empresas y efectivamente pues, eso serían ventajas de que la empresa salga al exterior en caza de nuevo conocimiento. No obstante, al centrarse únicamente en variables dependientes relacionadas con el rendimiento innovador, estos trabajos, la inmensa mayoría de la literatura en este sentido, da una visión solo parcial del fenómeno y solo cuenta la parte exitosa de la historia, en el sentido de que mayor búsqueda, mayor innovación, mayor aprendizaje. ¿De acuerdo? No obstante, guarda silencio, ignora los importantes costes que se pueden derivar o que implican el hecho de que la empresa abra sus puertas y salga a la búsqueda de conocimiento externo. Sin ánimo de ser exhaustivo, pero estos costes pueden derivar en primer lugar de la necesidad de establecer una red que conecte a la empresa con el exterior y de establecer una serie de relaciones con los agentes externos. Otros posibles costes pueden derivar la posterior integración, una vez capturado y identificado el conocimiento, la integración de este conocimiento externo en la empresa, lo que puede llevar a modificar los canales de comunicación interno para que el conocimiento externo llegue allí a aquella parte de la organización donde resulte relevante. E incluso si el conocimiento externo es muy distinto, puede requerir que sea transformado para que la organización pueda posteriormente utilizarlo. Eso también implica un coste. También podemos observar costes en cuanto a posibles actitudes negativas por parte de los empleados hacia el conocimiento que viene de fuera, lo cual requiere cambios en la cultura de la organización, sistema de incentivos, etcétera. Otros posibles costes pueden ser los asociados a los límites cognitivos de los individuos, lo que hace que demasiada diversidad de fuentes u orígenes externos hacen que se pueda llegar a distraer el enfoque directivo. Y finalmente, otra posible fuente de coste puede ser los riesgos asociados a que el conocimiento que la empresa quiere mantener en secreto acabe siendo derramado a agentes no deseados, puesto que toda adquisición de conocimiento externo requiere compartir parte de conocimiento. Es posible que se dé ese riesgo de derrame o de fuga a otros agentes y que al final ese conocimiento acabe en poder de agentes externos no deseados como puedan ser competidores. Bien, insisto, el hecho de que toda esta corriente de la literatura, empujada por el rápido crecimiento de la literatura sobre innovación abierta, se haya centrado en variables relacionadas con la innovación y el aprendizaje, con la innovación, haciendo énfasis en sus efectos de
en la innovación lo que hace es ignorar todos estos costes. ¿Sí? Entonces esto enlaza con la segunda realidad que hemos identificado, y es la escasa evidencia que existe, la escasa evidencia empírica que existe en la literatura acerca del impacto de una mayor búsqueda de conocimiento externo en el rendimiento final de la empresa, esto es en su rentabilidad. Realmente nos extrañó mucho encontrar tan solo 6 trabajos que abordan esta relación, es decir, cómo afecta una mayor apertura de la empresa en busca de conocimiento externo en el resultado final de la empresa. Únicamente 6 trabajos han abordado esta relación de manera empírica. Y nos sorprendió porque esto realmente es el enfoque que permite comprobar si los beneficios en términos de aprendizaje e innovación asociado a la apertura superan sus costes o no. Es decir, responder a la pregunta de si es o no rentable la apertura. Además de ser escasos, los resultados que presentan son completamente contradictorios. De estos 6 trabajos, 3 de ellos encuentran un efecto positivo y 3 encuentran un efecto negativo sobre variables dependientes similares. Por ejemplo, si un trabajo analiza el efecto sobre la Q de Tobin, otro trabajo que analiza el efecto sobre la capitalización de la empresa encuentra el efecto contrario. Consideramos que esta disparidad, esta completa ausencia de consenso en los resultados en esta línea, pueden deberse a que los 6 trabajos que abordan esta relación conceptúan y miden la apertura como un constructo unidimensional, en el que consideran una única variable, un único continuo, que va de empresa cerrada al conocimiento externo a empresa de una apertura extrema. Bien, es decir, estos trabajos no han integrado los avances que se han producido en las líneas que he presentado anteriormente. No consideran si distintos orígenes pueden tener distintos beneficios y distintos costes, o si distintas estrategias de búsqueda abierta pueden llevar a distintos beneficios o distintos resultados y también tener distintos costes. Esto entonces podría ser una cuestión que podría explicar esa ausencia de consenso. Es decir, no están considerando todos los aspectos de la apertura. ¿Sí? Finalmente, lo que hemos encontrado a partir de nuestra revisión de la literatura es que la dependencia contextual de los efectos de la búsqueda sobre los resultados de la empresa, es decir, cómo distintas características del entorno incrementan o reducen la eficacia de la búsqueda externa, constituye uno de los tópicos sobre los que se tiene un escaso o yo diría nulo conocimiento. Solo hemos encontrado el trabajo de Hung y Chow, publicado a finales de 2013, que aborda esta relación mediante el análisis empírico del efecto moderador de 2 características del entorno sobre la relación entre apertura y rendimiento de la empresa. No obstante, es uno de los trabajos que se enmarcan en la línea que he comentado anteriormente. Consideran la apertura como un elemento unidimensional. Esto deja abierta una importante cuestión, como es si distintos tipos de entorno demandan que la empresa despliegue distintos tipos de estrategia para mejorar sus resultados. Pues esta es precisamente la cuestión que tratamos de resolver en el trabajo, planteando la pregunta de bajo qué condiciones del entorno las ventajas de las distintas estrategias de búsqueda de conocimiento externo en términos de aprendizaje e innovación superan a sus costes. Es decir, si ciertas estrategias son más adecuadas en un tipo de entorno, mientras que otras estrategias de búsqueda son más adecuadas en otro tipo de entorno. De manera que huyamos de planteamientos universalistas que hasta el momento parecen que no han encontrado una evidencia sistemática en la literatura. En concreto, lo que planteamos y tratamos de testear, y de hecho testeamos empíricamente, es un efecto moderador opuesto del dinamismo tecnológico del entorno sobre el impacto de amplitud y profundidad, 2 estrategias de búsqueda abierta, sobre el rendimiento percibido de la empresa. Bien, pasando ya a los aspectos de carácter más de desarrollo teórico del trabajo, Chessbrook, en un libro de mucho impacto, definió la búsqueda abierta como la permeabilidad o apertura de las empresas hacia la adquisición de nuevas ideas y conocimientos procedentes del exterior. Aquí
quiero resaltar una cuestión en el sentido de que no debemos asociar esta permeabilidad o apertura. Dentro de esta permeabilidad o apertura no debemos incluir actitudes pasivas de la empresa, en el sentido de que abren sus límites de manera que no le importa recibir conocimiento externo. No, la búsqueda abierta supone, según lo entendemos nosotros y se entiende en la literatura, supone una actitud proactiva de la empresa en la que se realiza un escaneo deliberado del conocimiento disponible en el exterior. ¿De acuerdo? No es a ver qué me llega, sino a ver qué consigo, a través de una búsqueda. ¿De acuerdo? Bien, a partir de este concepto, Lobsen y Salter propusieron la existencia de dos estrategias de búsqueda abierta, o más bien dos dimensiones que definirían la estrategia de búsqueda abierta de la empresa y que denominaron amplitud y profundidad de la búsqueda. Según estos autores, y cito textualmente, la amplitud consiste en el número de fuentes externas o canales de búsqueda de los que se nutre la empresa, mientras que la profundidad haría referencia al grado en el que la empresa ahonda intensamente en los diferentes orígenes externos o canales de búsqueda. Subrayo la palabra intensamente porque efectivamente la intensidad es la clave que diferencia ambos conceptos, de manera que por amplitud debemos entender una búsqueda de carácter más superficial, mientras que la profundidad hace referencia a una búsqueda más profunda, valga la redundancia, o más intensa en los distintos orígenes de conocimiento externo con los que se conecta la empresa. Bien, a partir de estas definiciones voy a resumir aquí el razonamiento teórico que hemos seguido en el trabajo a la hora de considerar ambos tipos de estrategias o más dimensiones, y para ello tomamos como punto de partida un argumento que proviene de la literatura sobre capacidad de absorción, un argumento más trabajados en el ámbito de la capacidad de absorción, aunque se ha utilizado en otro ámbito. Y es que la habilidad o capacidad de la empresa de reconocer el conocimiento o de comprender, mejor dicho, el nuevo conocimiento externo depende de manera crítica del conocimiento relacionado que ella posee. De manera que es realmente complicado para las empresas comprender y, por lo tanto, tratar de asimilar el conocimiento externo del que no tienen experiencia previa ninguna. ¿Vale? A partir de este argumento y de las características de superficialidad y profundidad que he comentado antes, pues el carácter superficial de la amplitud de la búsqueda de conocimiento externo llevaría a las empresas a poder comprender y, por lo tanto, adquirir el conocimiento que se encuentra situado en la superficie de los distintos orígenes de conocimiento externo. ¿De acuerdo? Entonces, esto permitiría adquirir el conocimiento que se sitúa más próximo a la empresa. Superficial en términos de próximo a la compañía que trata de buscar conocimiento en estas fuentes. Esto permitiría llevar a cabo un aprendizaje de carácter más incremental, en el que se mejoren o actualicen las competencias actuales de la empresa y no se modifique significativamente la trayectoria tecnológica ni los mercados que aborda la misma. Por supuesto, supone menores costes de apertura que en el caso de la profundidad y, bueno, pues a partir de estas características concluimos que las empresas que inclinan su estrategia de búsqueda externa hacia la dimensión de la apertura estarían empujando su estrategia global de aprendizaje hacia la explotación de su conocimiento actual en términos del debate más amplio de exploración-explotación que introdujo Marx. Por otro lado, a medida que la empresa dedica más y más tiempo, más y más esfuerzos en profundizar en el conocimiento disponible de los distintos orígenes externos en los que busca conocimiento, ésta podrá comprender el conocimiento, no solo el conocimiento localizado en la superficie de estos orígenes externos, sino que podrá comprender y, por lo tanto, tratar de adquirir, si considera que es valioso, un conocimiento que a priori le resultaba invisible y que solo ha podido tener acceso a él a partir de esas mayores inversiones que le han conectado con los distintos orígenes externos con los que está conectada. De manera que esta segunda dimensión de la apertura permitiría adquirir un conocimiento más distante
se aleja más de la base de conocimiento actual con la que cuenta la empresa, lo que permite llevar a cabo un aprendizaje más radical o más sustancial, que permita modificar significativamente pues, la base de conocimiento, reconfiguración de capacidades y cambio en la trayectoria tecnológica de la compañía. En contrapartida, este tipo de estrategia de búsqueda dispara los costes de la apertura, puesto que profundizar significativamente en distintos orígenes externos efectivamente requiere inversiones significativas, personal, prueba y error, tiempos e inversiones importantes, y estas características nos llevan a concluir o a proponer que una mayor profundidad de la búsqueda de conocimiento externo lleva a las empresas a empujar la estrategia global de aprendizaje hacia el otro extremo, hacia la exploración de nuevo conocimiento. Esta sería la manera en la que integramos a partir del argumento de capacidad de absorción los conceptos de búsqueda, capacidad de absorción y exploración y explotación de conocimiento. Bien, pues a partir de este razonamiento derivamos nuestro modelo teórico en el que, como hemos comentado anteriormente, proponemos un efecto moderador opuesto del dinamismo tecnológico del entorno sobre la relación entre amplitud y profundidad sobre los resultados finales de la empresa. En concreto, proponemos un efecto moderador negativo del dinamismo en la relación entre amplitud y rendimiento, y un efecto positivo del dinamismo del entorno en la relación entre profundidad y rendimiento. De manera resumida, los entornos tecnológicamente estables demandan una mayor eficiencia en el despliegue y la utilización del conocimiento y las capacidades actuales y no generan obsolescencia en los mismos. Por lo tanto, los cambios incrementales y mejoras en la eficiencia que demandan este tipo de entornos pueden lograrse a partir de la amplitud a menores costes que con la profundidad. Por lo tanto, en entornos estables, es decir, de bajo dinamismo, llevarían a un mejor rendimiento de la amplitud. Por el contrario, la profundidad llevaría a la empresa a realizar demasiados cambios gracias a aprendizaje radical, además a un gran coste, y esos costes no los capitalizaría, no los recuperaría, puesto que el mercado no demanda esos cambios tan sustanciales. Serían inversiones hundidas, costes hundidos en ese sentido. Al contrario, un elevado nivel de dinamismo tecnológico causa obsolescencia e inercia en el conocimiento, capacidades y tecnología actuales de la empresa de manera rápida, con lo cual, aunque la amplitud de la búsqueda de conocimiento externo supone unos menores costes, la empresa vería perjudicado su rendimiento por problemas de adaptación al entorno, puesto que esta tendría el riesgo de quedar obsoleta. Por el contrario, la profundidad, aunque tiene asociados unos mayores costes, estos se capitalizan, la empresa los recupera gracias a la mejor adaptación a los nuevos requerimientos de ese entorno que demanda cambios más sustanciales que los que se pueden lograr con una búsqueda centrada en la apertura, en la amplitud, perdón. Bien, pues tras presentar las principales cuestiones de carácter teórico, resumo brevemente los aspectos de metodología. En este sentido, pues nos centramos en empresas españolas que operan en los 7 sectores manufactureros más intensivos en inversión en I+D. Además de este criterio, se estableció para definir la población 2 criterios adicionales, como son un tamaño mínimo de 50 empleados y una edad mínima de 5 años. Estos criterios, utilizando para definir la población en la base de datos SAVI, dio como resultado una población total de 1.142 empresas. Para conseguir los datos, optamos por un cuestionario elaborado ad hoc. En concreto, los datos se obtuvieron mediante encuesta telefónica que fue realizada por una empresa especializada en investigación de mercados. Tras 4 meses de trabajo de campo, de abril a julio de 2012, obtuvimos 248 casos válidos, lo que supone una tasa de respuesta cercana al 22%, que puede considerarse más que satisfactoria para el estándar de este tipo de literatura. Y importante señalar aquí que obtuvimos información de los cuestionarios se dirigieron a 2
directivos de cada empresa, de manera que cada caso válido suponía tener información distinta de dos personas de la misma empresa. Esto lo hicimos con el objetivo de reducir los posibles problemas asociados al sesgo de varianza común o sesgo de único informante, y en concreto pues las preguntas relativas a las estrategias de búsqueda seguidas por las empresas se plantearon al director de I+D, mientras que las cuestiones relacionadas con la variable dependiente rendimiento de la empresa se respondieron por el director general. Bien, esta tabla muestra los resultados de la regresión jerárquica múltiple estimada por mínimos cuadrados ordinarios, al margen de las distintas variables de control que hemos considerado. Los efectos principales de las dos estrategias de búsqueda abierta pues parecen apoyar esa inconsistencia en la literatura previa, puesto que la amplitud, ninguna de ellas tiene un efecto positivo sobre los resultados, la amplitud no tiene efecto significativo ni positivo ni negativo, y la profundidad, aunque es marginalmente significativo, parece tener una incidencia negativa en los resultados empresariales, de manera que cuanto más profunda es la búsqueda por parte de las empresas en los distintos orígenes externos, peores resultados obtienen. En cuanto a las hipótesis que planteamos, las hipótesis de moderación, ambas se cumplen, pues como podemos observar, el coeficiente del término de interacción entre dinamismo tecnológico y amplitud es negativo significativo, con lo cual el dinamismo tecnológico modera negativamente a la amplitud, mientras que el coeficiente del término de interacción entre dinamismo y profundidad es positivo y significativo, lo que indicaría que existe un efecto moderador positivo de esta variable sobre la segunda variable dependiente. Tal y como debe ser, la inclusión, para poder confirmar que tenemos un efecto moderador, la inclusión de los dos coeficientes de los dos términos de interacción en el modelo suponen o llevan a un incremento significativo en el poder explicativo del mismo. Para entender un poco más cómo tiene lugar este efecto moderador, hemos graficado ambos efectos, tal y como aparece en la figura. En los dos casos, la variable dependiente es la misma, solo tenemos una en el trabajo, rendimiento de la empresa. No se ve, pero bueno, el primer gráfico indica el efecto de la apertura sobre el rendimiento, de la amplitud. Y el segundo gráfico muestra el efecto de la profundidad sobre el rendimiento, a distintos niveles de dinamismo del entorno. De manera que en ambos casos, la línea sólida, la línea continua, indica el efecto de cualquiera de las dos estrategias de aprendizaje en entornos estáticos, de bajo dinamismo, mientras que la línea de puntos dibuja el efecto de cada una de las dos estrategias de búsqueda cuando el entorno es dinámico. Y aquí sí que podemos apreciar ese efecto al que aludí anteriormente, de manera que en entornos relativamente estáticos, de bajo dinamismo tecnológico, el efecto de la apertura sobre el rendimiento de la empresa es positivo, mientras que en entornos tecnológicamente dinámicos ese efecto pasa a ser negativo. O sea, no es que incremente o reduzca el efecto, es que cambia el ciclo, el dinamismo del entorno. Por el contrario, en el caso de la profundidad, el efecto es justamente el contrario. En entornos relativamente estables desde el punto de vista tecnológico, el efecto es negativo, el de la profundidad, y en entornos de carácter dinámico, ese efecto pasa a ser positivo. Bien, como principales conclusiones del trabajo, bueno, pues, como acabamos de ver, haciéndonos eco de la evidencia contradictoria previa, encontramos que ninguna de los dos efectos directos de ambas estrategias sobre el rendimiento es positivo. Esto debería llevar a temperar en buena medida ese excesivo entusiasmo al que he hecho referencia al principio de la presentación acerca de la panacea que supone la innovación abierta. Debería reflexionarse, y al igual que se ha trabajado en conciencia los beneficios que se obtienen por parte de las empresas de abrirse al exterior, entender y profundizar en los distintos costes que tiene cada una de estas
estrategias o que se asocian a la apertura de la empresa a su exterior. Por su parte, consideramos también una contribución del trabajo ese vínculo teórico entre los enfoques de exploración, explotación, búsqueda abierta y capacidad de absorción, puesto que, si bien, como hemos visto, son enfoques que podemos explotar complementariedades, lo cierto es que se han desarrollado de manera prácticamente independiente en la literatura. Y bueno, pues siempre se tiende a sufrir de ese aislamiento teórico en este sentido, y consideramos que este trabajo ha tratado de aportar una miguita de pan en ese sentido. Y finalmente, lo que consideramos la contribución más importante, es lo que daba sentido a este trabajo, es que en efecto mostramos que se da una dependencia, que esa dependencia contextual de la apertura hacia la búsqueda de conocimiento externo es más compleja que la simple decisión, como concluyeron Ung y Chou, los únicos que han trabajado esto, de en entornos dinámicos hay que abrirse más. No es una cuestión de abrirse más o menos. Hay que considerar que en unos entornos hay que abrirse de una manera y en otros entornos hay que abrirse de otra manera distinta. Es decir, en función del entorno en el que opera la empresa, desplegar la estrategia de búsqueda más adecuada. Bien, pues obviamente el trabajo adolece de una serie de limitaciones que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de valorar sus resultados y sus conclusiones, y al mismo tiempo abren la vía para futuras investigaciones en este campo. En primer lugar, el tema de la generabilidad. Los resultados no son extrapolables más allá de la población sobre la que hemos realizado el estudio. Por lo tanto, una posible opción sería realizar estudios similares en otros ámbitos poblacionales, como puedan ser, en un sentido geográfico, otras industrias u otros tamaños de empresas. Por otro lado, aunque hemos tratado aquí sí de ser cautelosos y tomar todas las medidas posibles, de manera que preguntamos a 2 respondentes de cada empresa, y además nos referimos en cada pregunta o a cada bloque de preguntas en los años concretos a los que ésta se refiere, y tratamos de introducir retardos percibidos en las preguntas, lo cierto es que el trabajo sigue siendo transversal, con lo cual con los posibles problemas que se derivan de simultaneidad y causalidad inversa. Esto solo se podría solucionar con estudios que se basen en datos de panel. Hemos puesto el trabajo un poco en la intensidad que divide las 2 dimensiones de búsqueda abierta. Otras posibilidades sería ver qué mecanismos de gobierno resultan más adecuados en distintos contextos. Insisto, hemos puesto el foco en estrategias de búsqueda. Otra posibilidad sería identificar qué orígenes concretos de conocimiento externo, la primera línea de las que introduje al principio, qué orígenes externos de conocimiento externo son más adecuados en distintos contextos. Yo me he centrado en qué estrategias, pero la respuesta de qué tipos de orígenes son más adecuados en un contexto u otro empieza a haberse hecho algo, pero de manera tangencial. Y finalmente hemos puesto el foco en una variable moderadora externa, el entorno en el que opera la empresa. Consideramos relevante también analizar qué aspectos internos de la empresa llevan a que ésta se beneficie del conocimiento que adquiere del exterior. Además de estas líneas futuras que propongo, que se plantean para superar las limitaciones que tiene el trabajo en su versión actual, he considerado interesante plantear otra serie de líneas que, a nuestro juicio, pues son de especial relevancia y que surgen a partir de, tomando como punto de partida, el trabajo que hemos realizado. Las he dividido en 3 grupos, de manera que hay algunas líneas que se pueden establecer dentro de la rama concreta de estrategias de búsqueda, otras líneas futuras que podrían establecerse investigando posibles conexiones entre las 3 ramas de búsqueda abierta que he presentado al principio, y avanzando un poco más o ampliando un poco más el ámbito de actuación, tratando líneas futuras que hacen referencia a posibles conexiones con otros enfoques de aprendizaje organizativo, como capacidad de absorción, exploración y explotación, comentado ahora, pero dándole otro enfoque. En el primer caso,
consideramos que debe profundizarse más en la definición concreta de amplitud y profundidad. En este sentido, Lawson y Salter aludían a dos dimensiones de la estrategia de búsqueda, otros autores aluden a ella directamente como estrategias de búsqueda. Consideramos que debe profundizarse más en este concepto, de manera que entendamos si son cuestiones independientes, en el sentido de que no definen categorías mutuamente excluyentes entre sí, o si en efecto sí que definen estas dos dimensiones la posibilidad de identificar categorías o estrategias concretas que serían excluyentes entre sí. Tras ello, también sería importante investigar las posibles relaciones que existen entre las distintas estrategias, de manera que pueden ser complementarias. Obviamente esto dependería de las conclusiones alcanzadas arriba. Si pudiera haber un efecto de sustitución entre ellas, si los efectos fueran opuestos, o si no existe relación alguna entre ambas estrategias. No consideramos que esta pueda ser, pero no lo hemos abordado en el trabajo realmente. Conexiones con otras líneas futuras que traten de beneficiarse de conexiones entre distintas ramas de la búsqueda abierta, pues encontremos si se pueden identificar mecanismos o formas de gobierno que sean más adecuados si la empresa sigue una estrategia centrada en la profundidad, o formas de gobierno más adecuadas si la empresa sigue una estrategia basada en la amplitud. Pues acuerdos de carácter más formal o más que requieran intercambio de accionarial, pues pueden ser más adecuadas si realizamos una búsqueda basada en la profundidad, y acuerdos más informales o acuerdos basados en relaciones de mercado pueden ser más adecuados si lo que la empresa sigue es una estrategia basada en la amplitud. Insisto, estoy planteando hipótesis, de esto no hay nada hecho. Extensión, ya fuera sin tener en consideración las estrategias de búsqueda, qué formas de gobierno serían más adecuadas en función del origen del que nos encontramos. A lo mejor, pues, universidades o centros de investigación requieren acuerdos más de colaboración contractual, mientras que otro tipo de orígenes requieren, o es más adecuado conectarse a ellos mediante otro tipo de formas de gobierno. En cuanto a las conexiones con otros enfoques, considerando de nuevo la capacidad de absorción, pero otro argumento que ha sido mucho menos explotado en este sentido, consideramos que es fundamental entender los mecanismos organizativos, los procesos internos que son más adecuados o que utilizan las empresas para integrar el conocimiento que adquieren en el exterior. Una vez que el conocimiento nos hemos centrado en cómo la empresa busca, pero una vez que la empresa busca para identificar el valor y tratar de adquirir ese conocimiento, debe integrarlo antes de que éste pueda ser utilizado con fines comerciales. Pues los mecanismos organizativos que ayudan a las empresas o que resultan más adecuados en función de cada tipo de origen externo, en función de cada tipo de estrategia, consideramos que es una avenida de investigación muy, muy interesante. Y finalmente, pues integrando el tópico de exploración y explotación, extender esta cuestión a qué distintos resultados se pueden alcanzar. Es decir, qué combinaciones de formas de gobierno, estrategias de búsqueda o patrones de búsqueda en términos de orígenes, combinados con qué mecanismos organizativos llevan a obtener unos u otros resultados de innovación, de diversificación, de desarrollo de nuevas capacidades, de desarrollo de mercados, etc. Y esto ha sido todo, espero que os haya interesado y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Aras, por ajustarte al tiempo que nos ha Sí, y a continuación remitirme la palabra. Gracias. Bueno, doctor Jorge, primero felicitarlo por el paper escrito. En mi opinión me ha ayudado mucho a conocer más acerca de los beneficios y el efecto del Open Innovation, que hoy día está muy de moda en el management y en realidad sí no es mi tema de investigación de tesis, pero es algo que me interesaba conocer. Además, proponer una dimensión adicional al constructo de apertura y conocer también un poco más la relación que hay entre el Open Innovation y la rentabilidad de la empresa, ¿no? Me ha parecido muy valioso el paper, el desarrollo teórico del mismo, ¿no? Creo que la contribución
del paper es comprender más la relación entre estrategias de búsqueda de conocimiento externo y la rentabilidad de la empresa, comprender distintos contextos que se enfrenta la organización y cómo esto afecta el tipo de estrategia de búsqueda a utilizar y por tanto la rentabilidad de la empresa, y finalmente proponer una dimensión adicional en el tipo de estrategia de búsqueda en el constructo de apertura. Por lo que había realizado en el paper, hasta el momento de la publicación del paper no se había realizado, ¿no? En realidad, espero que mis aportes en el tema van a ser un poco escasos, pero he tratado de dividir un poco la discusión en un poco el background del paper, el marco teórico y los aportes de estudio y un poco el modelo del estudio que ha utilizado. Bueno, en cuanto al background del estudio, veo que la mayoría de investigaciones en este tema han estudiado la influencia de la apertura de la empresa hacia el conocimiento externa, pero en la innovación, no en la rentabilidad, ¿no? Han existido, o hay, hasta antes del paper que ya está publicado, existían pocos estudios que hayan estudiado el impacto de este fenómeno en la rentabilidad de la empresa y el tipo de estrategia de búsqueda que debería utilizar la empresa en función, digamos, de las características del entorno, y generalmente se han quedado solamente en el beneficio, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa con el tema de investigación en la tesis, que es el tema medioambiental, ¿no? Donde hay una primera etapa donde simplemente se ha puesto todos los beneficios de ser medioambientalmente responsable, pero no se ha tratado de ver otras relaciones, ¿no? Si es una relación inversa, curvilínea, si hay efectos mediadores o moderadores, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde donde usted vio la oportunidad de la investigación, ¿no? En esa falta de estudios, y creo que por eso es que nace un poco el paper. El tema de Open Innovation es un tema de moda en la dirección de empresas y relativamente nuevo, por lo que he leído desde los 2000, y el génesis del tema, puede estar equivocado, pero creo que se inicia con Chesburg en el 2003, buscando responder a una pregunta que es de qué manera la apertura de la empresa a fuentes externas de conocimiento afecta a la innovación, pero no la rentabilidad, ¿no? Entonces, la mayoría de estudios indican una relación positiva, o sea, es decir, a mayor apertura, mayor innovación, pero con lo cual ahí se ha determinado que el Open Innovation es un factor clave de la empresa. Ahora bien, como decía antes, ¿no? O sea, una parcialidad en las investigaciones donde solamente se ve el beneficio, ya que pocas investigaciones dan a conocer o resaltar los costes que llevan a cabo este tipo de actividad en la empresa y cómo afecta la rentabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha dado un poco, creo yo, la oportunidad del paper en realizar esa evidencia sistemática para observar el impacto real en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Que pocos estudios lo han hecho, básicamente mostrando efectos mixtos, muy pocos estudios también, y al ser un tema nuevo, se presentan problemas de medición de constructo de apertura, con lo cual usted está llevando a tratar de medir de hecho el constructo es un poco más complejo y siempre se había medido con una sola dimensión. Usted está yendo a una segunda dimensión, con lo cual está dando mayor conocimiento en el constructo, ¿no? Y adicionalmente ver si hay efectos moderador entre la estrategia de búsqueda y la rentabilidad. Creo que la pregunta de la investigación del paper, que bien la resaltó usted, es qué tipo de estrategias y bajo qué circunstancias los ingresos de la empresa superen los costes del Open Innovation, ¿no? Creo que hacia eso va. El marco teórico, en general el Open Innovation, lo que puedo rescatar del paper es que hay algunos académicos que indican que este tema del Open Innovation no es nuevo, ¿no? Y que ya otras teorías o visiones del management lo han estudiado, como por ejemplo las capacidades dinámicas, las capacidades intelectuales, etcétera, ¿no? La empresa utiliza el conocimiento externo para mejorar sus recursos y procesos de innovación. Esa apertura es un continuo que va desde cerrados a abiertos, no es binario, ¿no? La empresa obtiene el conocimiento del exterior, como bien ha indicado usted, de universidades, de proveedores, de clientes, asociaciones industriales, invitaciones científicas, etcétera. A medida que la empresa va abarcando más de estos, de las universidades, proveedores, etcétera, a medida que va captando más conocimiento de estos agentes, se va volviendo más abierta y la estrategia de búsqueda de información de la empresa será en cómo va a obtener la empresa el conocimiento de estos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que indican los estudios?
que además de apertura, mayor innovación, que es lo que he dicho antes, un poco repetitivo. Pocos estudios consideran los costes de seguir una estrategia muy abierta. Eso significa que hay más retos en la gestión, mayor dificultad para gestionar el conocimiento, aplicarlo, integrarlo, mayor dificultad para comprender el conocimiento, requiere mayor capacidad, mayores recursos, mayor gestión directiva. Hay un riesgo del que el conocimiento no sea aceptado también por el capital humano, que es lo que indicaba en el paper, y de compartir ese conocimiento interno, ¿no? Podría darse, como bien indica. Y pues la mayoría de estudios ha utilizado, pongo el Y, la variable independiente, considerando la innovación y pocos la rentabilidad, ¿no? Es en el caso de ese efecto de los costes que en el paper se ve muy bien reflejado, ¿no? En cuanto a los aportes del estudio, creo que es importante la clasificación de estrategias que hace, sobre todo el tipo de estrategia de búsqueda, en cuanto si es el breadth o el depth, o sea, si es amplio, ancho o profunda. En cuanto a la variable moderadora, en entornos dinámicos tecnológicos, ver si en entornos, bueno, enfocar la característica específica dependiendo del entorno tecnológico de la organización. Si es estable, digamos que generalmente las empresas, pues sus recursos y capacidades les duran más tiempo. Si no es estable, que si es más dinámico, pues esos recursos y capacidades se vuelven más obsoletos, con lo cual tu Open Innovation debería ser un poco más, debería influir más, ¿no? El estudio empírico ha sido, me parece interesante, ha sido a cuestionarios a CEOs, por lo que he ido investigando un poco en la tesis, indican que es importante que se encuesta el CEO porque es el que conoce mejor de manera global el negocio, con lo cual es una buena fuente de información. Ha sido considerado acá en España en cuanto a manufactura y una revisión múltiple. Y bueno, los resultados han sido que efectivamente se consideran los efectos negativos generados por el Open Innovation, con lo cual rompe con lo establecido en la literatura hasta el momento, y se aceptan ambas hipótesis, ¿no? El efecto moderador. Las contribuciones, en mi opinión, es el Open Innovation no es del todo positivo, con lo cual se rompe un poco el tema de la moda. Pasa lo mismo también con mi tema de investigación, en que no ser totalmente, pues, medioambientalmente responsable va a ser rentable para la organización, con lo cual es importante poner algunos parámetros. El resultado, sobre todo, propone 2 estrategias de búsqueda del conocimiento, con lo cual me parece súper interesante y súper positivo para los practitioners. Resultado empírico sobre la relación de la apertura y la rentabilidad de la empresa también, o sea, cómo afecta la rentabilidad de la empresa, que es muy importante en nuestro ámbito de estudio, porque pues, si estudiamos la dirección de empresa, lo que nos interesa es también ver cómo afecta la rentabilidad de la organización, que para eso estudiamos esos fenómenos. Y es importante y me parece muy valioso cómo conecta usted con la teoría del aprendizaje organizacional, ¿no? La explotación y exploración de la organización y cómo mide el efecto moderador, ¿no? En cuanto a líneas futuras, mi pregunta iría hacia aplicarlo de repente en otros sectores, países. Pensaba en países como el mío, como en Perú, qué tanto funcionaría el Open Innovation, donde de repente las universidades todavía no están generando mucho conocimiento como en países desarrollados, donde las empresas son muy cerradas al ser familiares, no sé cómo eso podría afectar. Y cómo esos efectos de repente también el Open Innovation, cómo afectaría en temas internos, ¿no? Como en el Research Based View, ¿no? Y una pregunta para usted, doctor, es, no sé si usted ve realmente el Open Innovation como un fenómeno nuevo en el management, ¿no? O es algo que ya se viene dando y simplemente los investigadores en el tema le han cambiado el nombre, ¿no? Básicamente eso. Gracias Remy, por tus comentarios. Antes de contestar las preguntas, solo un par de puntualizaciones, Sí. ¿vale? Las dimensiones no las propongo yo, no es un paper en el que desarrollamos conceptos nuevos. Si hubiera sido así, me habría centrado en cómo lo medimos. Al desarrollar un constructo nuevo, me habría centrado mucho en cómo establecemos las medidas. Ningún concepto que hemos trabajado en el artículo es original. El aporte no está en la identificación de nuevos constructos o medición de cosas nuevas. El aporte está en investigar nuevas relaciones. ¿Vale? Por lo cual, no lo propongo yo, ¿vale? Es la única... Había apuntado, antes de que me lo preguntaran, lo de Open Innovation nuevo. Voy a empezar por ahí, que me parece que es la más
complicada. El estudio de la apertura del conocimiento externo sobre la innovación es nuevo. A mi juicio no es un tópico nuevo. Lo que contribuye el tópico se ha analizado en aprendizaje organizativo, se ha analizado en gestión de la cadena de suministro, desde el marketing se viene analizando. Von Hippel no hablaba de Open Innovation, aunque las raíces del Open Innovation vienen de ahí. Entonces, como tópico en sí nuevo, como pueda ser capacidades dinámicas, que efectivamente se introduce novedad en cuanto a corrientes anteriores, considero que no es. Lo que sí que es cierto es que establece un paraguas en el que se han integrado distintas visiones acerca del fenómeno de la innovación a partir de conocimiento externo. Y aunque no sea un fenómeno nuevo, muchas veces lo que son nuevos son las etiquetas, y las etiquetas en nuestra disciplina establecen modas. Lo bueno o la contribución de Open Innovation a la literatura, a mi juicio, consiste en que ha puesto de moda el tema de la apertura al exterior para innovar, lo que ha contribuido a que tengamos una comprensión mucho más profunda de las distintas problemáticas que están involucradas aquí. Eso sí que creo que es una contribución de Open Innovation. Pues una etiqueta atractiva que ha cautivado a muchos investigadores y que ha llevado pues a que se avance mucho más rápido de lo que se habría avanzado si no hubiera salido esta nueva etiqueta, si lo queremos llamar así. Y sobre la cuestión de cómo creo que funcionaría el modelo en otros países, pues en vista de que lo propongo a nivel teórico desde el principio y que los resultados me apoyan lo que propongo, en principio me lleva a pensar que debería funcionar en cualquier otro contexto. Ahora bien, lo que comentas de que las universidades sudamericanas a lo mejor todavía no funcionan demasiado como trasvase de conocimiento a la industria, no tiene por qué ser las empresas no tienen por qué limitarse a conectarse con universidades de su país, pueden conectarse con universidades de otros países, por ejemplo. Esa sería mi respuesta a las dos cuestiones. Y otro apunte sobre lo que has comentado de la literatura de temas medioambientales que trabajas tú. No me sorprende que en tu campo de investigación también se haya centrado haya un sesgo hacia los beneficios que supone la innovación o los aspectos de carácter medioambiental, puesto que suele pasar con tópicos relativamente novedosos. Los investigadores, lo primero que estamos empujados es saber lo bueno que tiene ese tópico. Y a veces nos cierra un poco, quizá. Gracias. Ya está. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Vamos a abrir entonces las preguntas. Rogaría que cuando vayáis interviniendo no hagáis más de 2 preguntas, de forma que pueda participar el mayor número de alumnos, y también rogaría cierta brevedad, ¿no? Así que no sé si empezamos contigo, que habías... Yo quería hacer una pregunta. Sí, desde el fenómeno de la globalización, que ya hace varios años se está trabajando en eso a nivel internacional y a nivel de las empresas, y muchas empresas han focalizado su estrategia o han alineado su estrategia con el aprendizaje externo, porque es lo que está dando valor a la organización para que sus procesos se adapten y puedan crecer y generar valor y diferenciarse de empresas similares. A mí me parece, cuando yo leí el paper la primera vez, yo entendí que lo que trataba de señalar en el paper era que efectivamente las empresas tienen que alinear su estrategia con alguna de estas dos formas, o bien sea de amplitud o de profundidad, pero que no solamente el beneficio debe verse reflejado en el rendimiento de su proceso, sino también en el balance, ¿no? O sea,
en el dinero que genera. ¿Es eso lo que la esencia en sí o entendí mal? No, sí, la esencia es esa, es no solo ver cómo el centrarme en una estrategia o en otra me lleva a mejores resultados de innovación, sino si los costes que he asumido por alcanzar esos resultados vía la búsqueda van a superar los beneficios, con lo cual mi resultado empeorará. Entonces, la cuestión es ver en qué contextos... Pero debería estar alineado, o sea, que la empresa... escoja entre una u otra. No haga ese cambio también de mentalidad de que no solamente este tipo de apertura es bueno para mejorar el rendimiento, sino para mejorar los resultados también económicos. Claro, efectivamente. Es que por ahí va a mí también mi trabajo. Una cuestión, cuando has comentado lo de se tienen que alinear entre amplitud y profundidad, tienen que escoger... Escoger entre una de las dos. Eso no lo abordo en el trabajo. Eso es una de las líneas futuras que he comentado al final. Los trato como dimensiones independientes. Eso es una cuestión que debería abordarse profundizando en ambos términos. Yo no me he atrevido, vamos, no es que no me haya atrevido, es que el trabajo no abordaba esa cuestión de ver si amplitud y profundidad son dos dimensiones distintas, son dos estrategias distintas, o esas dos dimensiones definen estrategias mutuamente excluyentes. Eso, con perdón, es harina de otro costal. Sí, es que eso yo lo quería ver cuando lo leí, me quedó la curiosidad. Son dos dimensiones, de manera, bueno, según como lo hemos medido, pues una empresa que de mucha importancia a la profundidad, por definición, y según lo hemos medido, también nos da la amplitud, porque es, bueno, si atendéis a cómo se ha medido, estaría incluido, aunque no tiene por qué. Cuando la empresa tiene pocas relaciones profundas, puede tener muchas relaciones superficiales y pocas profundas, con lo cual, según lo hemos medido, según lo miden los Finsalter, existe relación, de hecho hay correlación entre ambas variables en un 0,4 me parece. ¿Vale? No es cuestión de nuestro trabajo, consideramos que es importante hacerlo, pero no lo tratamos de hacer. Trabajamos con conceptos ya establecidos. ¿Más preguntas? Mi pregunta, son dos preguntas. La primera sobre la forma de elección. Usted mencionó que la estrategia de búsqueda tenía otras dimensiones, pero usted seleccionó y eligió la amplitud y la profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué no otras dimensiones? Sería la primera pregunta. Y la segunda va en función al sesgo del método común que tendría la forma como hizo las encuestas, como fueron telefónicamente a una sola persona. Me imagino que ha tenido que medir todas las variables en esa conversación. ¿Cómo combatió o revertió ese sesgo al mismo método? Empiezo por la segunda, el tema del sesgo de varianza común. Es que se realizaron dos entrevistas distintas a dos personas distintas por cada empresa. No preguntamos en una misma encuesta, en una misma entrevista, todas las variables a una misma persona. No. Las variables dependientes se las preguntamos a una persona y en otra entrevista, en otra llamada, las independientes se preguntaron a otra persona. De manera, el sesgo de varianza común no es que se reduzca, sino que se elimina por completo. ¿Vale? Y en cuanto a por qué elegimos profundidad y amplitud, es porque actualmente en la literatura no hay propuestas otras estrategias de búsqueda abierta. Son las dos únicas que hay propuestas, con lo cual no teníamos mucha más elección. ¿Vale? En cuanto a direcciones de búsqueda, sí que hay mayor amplitud, de manera que hay orígenes de mercado, o orígenes en la ciencia, o orígenes o que directamente van a por orígenes concretos, no por patrones de cómo se agrupan, sino a por orígenes concretos. Entonces ahí sí que tendríamos más campo de maniobra. En este caso no hay una propuesta acerca de estrategias de búsqueda, que no hay otra propuesta. Las dos únicas son las que propuso en 2006 Larsen y Salter, y una posible extensión de esto sería profundizar en la primera línea futura de comentado, de manera que en vez de tratarlo como estrategias, como hemos hecho todos, se traten como dimensiones de verdad
y que estas dimensiones definan 4 posibles estrategias mutuamente excluyentes. Eso sí que daría lugar a extender el concepto y ampliar las 2 a 4 estrategias de búsqueda abierta. Hola, enhorabuena por tu trabajo. Me haces dos preguntas en este sentido. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la muestra ser empresas maduras hubieran sido startups? Es posible que el resultado en el que prácticamente las startups no tienen muchas veces las capacidades que pueden tener empresas maduras para conseguir información fuera del Open Innovation. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si crees que claramente pueda haber justamente sea todo el resultado pudiera ser, no tenemos investigado, pero si existe una línea de investigación sobre el hecho de que el Open Innovation respecto a las startups realmente es todo lo contrario sobre empresas maduras. Vale. Sobre la segunda pregunta, no conozco ningún artículo que lo haga. Conozco artículos que lo hacen en el sector servicios o artículos que lo hacen en mercados emergentes, pero centrado exclusivamente en startups, no conozco ninguno. Artículos que sí que se han centrado en empresas más pequeñas y medianas, también conozco, pero startups como tal no me vienen ninguno, vamos, estoy prácticamente seguro, al menos los que he manejado yo, no me suena, y he revisado unos cuantos, no me suena, centrados exclusivamente en startups. Puede ser porque algunos autores comentan que las startups tienen mayores dificultades, bueno, primero porque es una línea específica y trabajos en startups, pues ya la novedad es prácticamente en sí el centrarse en este tipo de empresas. Pero hay algunos autores que comentan que carecen del capital relacional necesario para tener relaciones con ciertos orígenes externos, que no tienen acceso a los mismos, tienen cerrados. Pero por otro lado las startups también tienen la ventaja de que, la característica de que suelen ser empresas en sí dinámicas y que parten o se surgen a partir de una idea ya en sí novedosa, con lo cual a lo mejor para valorar su rendimiento los primeros años en cuanto a innovación, las relaciones externas no son tan importantes de cara a proveer ideas. Quizá de cara a proveer financiación sería otra cuestión. Entonces, a tu pregunta de qué pasaría en el caso de las startups, no me mojo. ¿Más preguntas? Sí, la búsqueda de conocimiento externo realmente está relacionada con la falta o la complementariedad de capacidades cognitivas de la empresa. No es un antojo, es decir, necesita nuevos conocimientos. Y por tanto, lo que se ha enfocado en el trabajo es a una concepción que es la necesidad de buscar el conocimiento de cara a la innovación y a su transferencia. Si resulta que yo he encontrado muchas patentes, es una innovación, pero cuesta. Eso es. Yo vi una investigación estoy en el tema de internacionalización. Entiendo que también si digamos se podría hacer un paralelismo entre el tema de búsqueda de conocimiento externo para la innovación, búsqueda de conocimiento externo para la internacionalización, porque normalmente en la literatura lo que se habla en ese caso es los problemas, la falta de conocimiento, la falta de capacidad. Y luego el otro salto obviamente con el rendimiento, pero me refiero a la actuación en vez de centrarse con internacionalidad, en vez de con innovación, a través de los conceptos. Sí, trabajar el cambio en el mercado en sentido geográfico en vez del cambio de la tecnología en sentido de novedad. Porque de hecho, perdona, Sí. la literatura es uno de los factores que casi en muchos es la necesidad de conocimiento y a través de relaciones. Clientes, asociaciones de empleados, empresarios. Entonces, se me podría sobre la base de decir que obviamente, igual que se busca ese conocimiento externo para mejorar la innovación, pues se hace también para la empresa ese enfoque de cara a estudiar la base de la internacionalización. Ya tienes un nuevo tópico, en vez de Open Innovation,
Open Internationalization, sería, ¿no? Te recomiendo el artículo de Villar y otros en 2015, Joaquín Alegre publica también, en Industrial Marketing Management, que trabajan temas de conocimiento. Vale. Escribo un correo porque estoy confundiendo el artículo. Unos trabajan conocimiento externo y capacidades dinámicas sobre el rendimiento de las exportaciones y demás. Es que Joaquín Alegre tiene dos artículos, los confundo. Mi correo está en el documento que se enviaron y te digo exactamente cuál es el artículo. Pero sí, una de las líneas futuras que consideraba era considerar como posibles variables dependientes de todas estas cuestiones mercados actuales frente a nuevos mercados. Esos nuevos mercados puede abrirse la empresa en términos de un criterio geográfico, efectivamente. Pero sí, la mayor parte de los argumentos que he traído aquí son acerca de cómo influye la búsqueda abierta en innovación, porque es que prácticamente todo lo que se ha hecho es de búsqueda abierta sobre innovación. Efectivamente, pues ampliación del campo hacia la empresa en términos de diversificación, podría ser otro Open Diversification, podría ser otro tópico de... Lo que pasa es que, bueno, pues ha tomado fama el tópico de Open Innovation. Pero efectivamente, considero que tiene muchas aplicaciones. Tenemos todavía 2 minutos. Tenemos 2 preguntas más. Si hay que intervenir. Respecto al artículo, o sea, con las conclusiones que expones, me crea algo que efectivamente me parece que es frustrante. O sea, si en un entorno tecnológico cambiante tú estás diciendo que es positivo, cuando que el objetivo es profundo, deberíamos entender que esos procesos son más que eficientes. Vale, es que aquí la cuestión es que el concepto de profundidad, cuando se aplica al interior de la empresa o cuando se aplica a la búsqueda externa, llevan a cuestiones o a conclusiones distintas en términos de exploración y explotación. En efecto, cuando hablamos de profundidad, a la hora de profundizar dentro del conocimiento que ya poseo, como hacen Catila y Aguja en 2002, son los que sacan por primera vez los conceptos de profundidad y alcance, pero lo aplican al aprendizaje interno, de manera que la profundidad haría referencia a cómo la empresa usa y reutiliza el conocimiento que ya posee. Eso sí que efectivamente llevaría a la explotación y no a la exploración. Sin embargo, según hemos definido las 2 dimensiones de búsqueda externa, ¿vale? De búsqueda externa, no búsqueda interna en el conocimiento que ya tengo, de búsqueda externa, la amplitud sería una búsqueda superficial, de manera que yo puedo entender una búsqueda superficial, puedo entender el conocimiento que me ofrece un origen externo que esté muy próximo a lo que yo tengo. Si yo no profundizo y dedico recursos adicionales a tener relaciones a largo plazo, a pruebas y error con ese origen externo, a tener intercambiar personal, etcétera, no puedo tener acceso ni puedo llegar a comprender conocimiento que de otra manera ni siquiera sabría que existe. Por eso la profundidad decimos que lleva a explorar nuevo conocimiento, porque te pone en contacto con un conocimiento que de una manera más superficial no podrías tener acceso, no podrías no solo comprender, ni siquiera conocer su existencia. Claro, es que no hay que confundir. De que estuvieras en un entorno tecnológico cambiante donde el tiempo es un factor crítico. Pero tienes que tener en cuenta que en un entorno cambiante tecnológico, o sea, que el tiempo es casualmente el factor crítico que tienes que tener en tu objetivo de... Sí, la velocidad es relevante. Entonces, que esa profundización tiene que ser mucho más rápida que exploración. Claro, pero la profundidad no es cambiar el entorno y mañana decido profundizar. Es llevo a cabo una estrategia que lleva su tiempo y de hecho preguntamos a los encuestados sobre los últimos 5 años. No es una cuestión de un año. Quizás ahora decido profundizar. Claro, hasta que eso se traduce en verdaderas innovaciones pueden pasar años. La decisión de profundizar en el conocimiento que tienen distintos orígenes externos se lleva a cabo de manera continua. Y eso es lo que nos permite estar al tanto de conocimiento muy dispar.
Por otro lado, el tema de la velocidad... 5 años eso iría... No. El entorno tecnológico no miro cambio hoy, cambio mañana, no. El entorno tecnológico preguntamos directamente cómo de dinámico consideran las empresas que es su entorno. Efectivamente. Entonces, no consideramos, a la hora de medir la amplitud o la profundidad, no consideramos hace 5 años hizo esto y 5 años después... No. Es que es un elemento continuo. Si tú estás continuamente conectado con conocimiento externo de manera profunda, estás nutriéndote continuamente de conocimiento al que no tendrían acceso, de hecho no tienen acceso a aquellas empresas que sí, mediante una manera superficial pueden hacerlo más rápido, pero aunque en un entorno dinámico la rapidez es importante, a lo que llegas lo es más. Es decir, si los cambios son simplemente mejoras incrementales, es como si no hubieras hecho nada. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, pues no sé si hay una pregunta, tenemos ya casi prácticamente las 4:30. Si no hay una pregunta más, cerramos la sesión. Te pediría un aplauso para Jorge y para Rui. También quería aprovechar para recordaros que los coordinadores de los programas ya os han avisado. Este viernes a las 4:15 tenemos el acto de apertura de los programas de doctorado. Sois todos bienvenidos, especialmente los alumnos de primer año, si estuviera aquí alguno en clase. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Sí,